57 al 58. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Hay una historia, hermano. Campbell Morgan, un ministro wesleyano, él fue a presentar examen para ser pastor. Y eran 150 jóvenes que fueron a presentar exámenes, doctrina, ¿verdad? Pero la prueba final era predicar un sermón y que él fuera evaluado. 2 semanas después, el nombre de Morgan apareció entre los 105 rechazados para el ministerio de ese año. Híjoles, quién sabe cómo haya predicado, la historia no me la dice. Pero Morgan le envió una carta a su padre con una sola palabra: rechazado. Rápidamente llegó la respuesta de su papá y le puso: rechazado en la tierra, aceptado en el cielo. Bueno, ¿qué nos llama esto? De que vamos a ser rechazados, el cristiano va a ser rechazado. Si mi Señor Jesucristo fue rechazado por la nación judía, por los gentiles, pero Él siempre fue aprobado por Dios. Y nosotros hoy en día, el ministerio de Cristo, la palabra de Dios, el evangelio será rechazado, pero siempre va a ser aprobado por Dios. Así es que en esta mañana, hermano, le puse la rebelión contra el rey. Esta porción que leímos trata del cuestionamiento que distintos grupos de la sociedad de aquel entonces hicieron a Jesús. Jesús encontró críticas, conspiraciones, como lo hemos visto en el Sermón del Monte. Mateo nos ha regalado eso, sobre críticas sobre los religiosos, la pompa política. Pero aquí, hermano, cuando acaba Jesús de predicar las parábolas en Capernaum, va a ir a Nazaret. Y en Nazaret es donde él fue criado, donde él creció. Enseñaba en la sinagoga desde pequeño, ¿verdad? Se paraba y leía Isaías, etcétera, etcétera. Y su enseñanza sin duda fue la misma. Incluso gente nos dice: jamás hombre había hablado como este hombre. Pero desgraciadamente, hermano, Nazaret no tuvo ningún efecto. La palabra de Dios no tuvo ningún efecto, al contrario, tuvo oposición. Entonces el día de hoy vamos a ir a mi primer punto: oposición. Mateo 13:53. Note lo que dice ahí. Aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí. ¿Dónde estaba mi Señor Jesucristo enseñando las parábolas? Bueno, Él estaba en Capernaum, ¿verdad? Ahí fue su centro de control por 1 año y medio, estuvo enseñando. La mayoría de las personas que lo vieron oyeron, algunas se alejaron, algunas manifestaron su rechazo. E incluso Mateo 13:13 dice: enseñó a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada, porque lo habían rechazado. Entonces Jesús usa las parábolas, los ejemplos de la vida diaria, para que la gente aterrice al evangelio de Dios. Hemos visto las parábolas del pescador, la del sembrador, etcétera, etcétera, que alude la comparación al evangelio de mi Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hermano, Capernaum lo rechazó. Capernaum les dio duro. Mi Señor Jesucristo les dijo ahí en Mateo 11:23: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que mi Señor Jesucristo demostró, predicó, les enseñó milagros, pero lo rechazaron. Que aún Sodoma hubiera permanecido, una ciudad pagana. Es interesante, hermano, que estaba leyendo en comentarios y en ensayos que esta ciudad, Capernaum, tuvo prosperidad mundana por un tiempo, y las excavaciones muestran que hubo actividad pagana ahí con los judíos.
Esa sinagoga donde Jesús enseñó estaba decorada con varios animales, figuras mitológicas. Rechazaron el evangelio, rechazaron al Mesías y por consecuencia, al haber rechazado a Dios, al Dios verdadero, el pueblo quedó a merced de dioses falsos. De dioses falsos. Oposición, hermano. Jesucristo enfrenta oposición por familiares, por amigos, por líderes religiosos, por líderes políticos. Y usted como creyente, como seguidor de Cristo, va a enfrentar oposición. Los apóstoles estaban viviendo esa oposición con ellos. Meditando en esto, cuando hacía el sermón y en la mañana, decía, wow, ¿por qué Cristo nos da esto? ¿Por qué Mateo nos escribe esto? Bueno, porque nos quiere equipar a usted y yo para enfrentar oposición aquí en el mundo, para que no se me achicopale cuando venga esa oposición. Pero permítame darle un ejemplo sobre la oposición, familiares y amigos. Cristo tuvo oposición hasta de sus hermanos. Mire, por cuestión de tiempo no lo busque, yo lo leo. Ahí en Juan 7, 3, 5, dice que cuando Jesús terminó la región de Galilea de recorrerla, no quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Y sus hermanos le dijeron, hey, ve a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. No hagas eso en secreto. Y dijeron sus hermanos, dice Juan, dijeron eso porque ni siquiera ellos creían. Sus hermanos, ni siquiera ellos creían. Pensaban que estaba loco. ¡Wow! Bueno, pero dice Jesucristo que aún no había llegado el momento de que todos supieran que soy el Hijo de Dios. Dice, la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy. Bueno, ahí puede buscar los sermones en Juan, cuando se predicó expositivamente. Ahí hay cassettes. Usted puede estudiar ese pasaje. Pero Jesucristo, hermano, enfrenta oposición de familiares y amigos. ¿Qué más usted, hermano, va a enfrentar oposición de algún familiar porque es cristiano? Como discípulo de Cristo, hermano, espera oposición de amistades y familiares. Como seguidor de Cristo, hermano, espera rechazo al mensaje del evangelio. Como usted que es colaborador de Cristo, espera que la semilla caiga en tierra endurecida de corazones que aman al pecado. Jesucristo está enseñando las parábolas a los discípulos. Algunas parábolas van a caer, algunas semillas van a caer en tierra fértil, en camino endurecido, van a tener buena semilla. Pero no te sorprendas que como colaborador de Cristo, que la semilla caiga en tierra endurecida y te rechacen. Como predicador de Cristo, espera que los hombres prefieran su propio camino. Como cristiano escritural, hermano, espera críticas por romper las tradiciones humanas. Cristo, predicando en el Sermón del Monte, exponiendo la ley, lo criticaron por romper tradiciones humanas. Legalismo. Aún el mensaje, hermano, de Cristo, dándolo personal, Él no fue popular. Este mensaje no va a ser popular porque nadie ha cambiado al día de hoy. Hemos visto oposición. Y usted, hermano, este texto me enseña que usted debe de estar equipado para enfrentar esta oposición. Porque si los discípulos de Cristo aprendieron sobre esta situación a un lado del maestro, ¿qué más nosotros, cuando ya tenemos la Biblia revelada, las historias, la voluntad de Dios, me enseña que yo al predicar, al enseñar, va a haber gente que no responda? Y aquí vivimos en un país cristiano, pero váyase a Afganistán, a Yemen, a los países musulmanes, Sudamérica. No, aquí vivimos un evangelio light. A lo mejor dice ahí, el hermano está exagerando. Bueno, nosotros vivimos en un país cristiano, no hay oposición, pero sí lo hay.
de otras maneras. Pero usted, hermano, ¿qué más nosotros necesitamos ser equipados por la oposición? ¿Qué más nosotros debemos de entender las parábolas? Gente va a rechazar, gente va a responder, gente nos va a criticar, familiares nos va a criticar. Hoy estábamos hablando, ¿verdad?, en la escuela dominical sobre cuando un matrimonio cristiano se enfoca en su familia, cuando te alejas de alrededor de tus amistades. A lo mejor te van a decir, no, él ya es cristiano, es mandilón. Ya no lo deja su mujer, ya no viene a jugar béisbol, ya no viene a echarse unas cervecitas a la barra. Bueno, ¿por qué? Porque es escritural, porque tú conoces la Biblia, tú conoces el rol, tu rol como padre, tu rol como esposo. Te van a criticar. Si a mi Señor Jesucristo, hermano, al Mesías, lo criticaron, que era el mejor predicador, ¿qué más a uno? El texto me dice, hermano, que hubo una oposición. No sé si oposición es lo mismo que rechazo, pero la oposición vemos cuando no quiero. Y un rechazo es también, aún más, es algo similar. Y el texto me está diciendo en el 54 que cuando vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55, ¿no este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Eso es lo que me lleva el rechazo. El ministerio principal, hermano, de Jesucristo fue enseñar. Claramente Él invierte su ministerio con los apóstoles, con los discípulos. Y la iglesia, hermano, está llamada a ser discípulos. Esta palabra griega de enseñar tiene dos sentidos, que es enseñar e instruir. Pero me gusta más el sentido de instrucción. ¿Por qué, hermano? Porque una instrucción es cuando ahorita que yo soy papá, llega mi suegra con juguetes, llegan cajas y uno quiere armar las cosas bien rápido, no quiero leer las instrucciones. Bueno, así es la gente que no tiene a Dios, quiere vivir la vida sin la instrucción de la Biblia. Queremos las cosas rápidas, ¿verdad? La gente se pregunta, ¿por qué sufro? ¿Por qué la maldad del mundo? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es que la gente quiere las cosas rápidas, respuestas, pero no mira a la Biblia como instrucción. Nuestro Señor Jesucristo dice que en la sinagoga enseñaba, instruía. El predicador instruye, hermano. El predicador te lleva a la Biblia. El predicador te expone las instrucciones que Dios ha escrito por medio de hombres para nuestra vida al cristiano. La gente naturalmente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que ve la Biblia, que rechaza la palabra de Dios, no quiero la Biblia, no quiero la instrucción, van a tener muchas preguntas sin respuesta. Porque la respuesta está en la Biblia para toda la vida, es la instrucción. Pero ¿por qué rechazan la instrucción de Dios? Y lo que me dice el texto es que cuando Jesús enseñaba en las parábolas, en el sermón del monte, en el mar, note lo que dice Mateo, que su enseñanza, que se maravillaban. Esto generaba admiración de su doctrina, de su enseñanza, hermano. Otra traducción dice, de esta manera que estaban atónitos. Y me llama la atención esta palabra, se maravillaban, porque Mateo la usa 3 veces en el Evangelio. En el 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Se admiraban de su instrucción.
porque la gente estaba en religión, estaba en tradiciones. Cristo exponía el texto, Cristo exponía la Biblia, exponía la ley. Se maravillaban, se impactaban. Ahí en Mateo 19:25 dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? En el Sermón del Monte decía: bueno, yo ofrendo, yo guardo el sábado, yo hago esto, pero cuando escucharon esto, dice: ¿qué? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Quién es este maestro que habla esas verdades profundas? ¿Quién es este hombre que expone la ley? El maestro. Y Mateo nos está diciendo aquí en el 54 que cuando Cristo enseñaba en la sinagoga, todos se maravillaban, se quedaban atónitos, se quedaban asombrados. Pero note esas preguntas negativas y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero antes de eso, aquí una pregunta, hermano, de examinación para nosotros que nos reta. ¿Qué impacto tiene la enseñanza bíblica en tu vida? ¿Realmente estamos dejando que la Biblia nos instruya? ¿Estamos aprendiendo, hermano, del maestro? ¿Qué tanto amas la doctrina bíblica? ¿Qué tanto amas la enseñanza bíblica? Es algo para meditar. Debemos de amar la doctrina, debemos de amar la enseñanza bíblica. No nada más agarrar: oh sí. No, hermano, la multitud estaba sorprendida, asombrada y desconcertada. Te debe de impactar la enseñanza bíblica, hermano. La Biblia debe de impactar tu vida. La doctrina debe de impactar tu matrimonio. La doctrina debe de impactar cómo camines. Si la Biblia no está haciendo un impacto de cómo camines, no estás amando la doctrina de Cristo. Te tienes que maravillar. De esta manera preguntaron: ¿de dónde saca esta sabiduría? Hicieron preguntas tontas, con tono negativo, porque Nazaret conocía a Jesús. Ellos lo habían visto crecer. Jesús no tenía poderes sobrenaturales cuando era pequeño, aunque hay muchas historias, ¿verdad? Ahí, pero esto refuta esas historias porque era un hombre normal. Pero en el ministerio de Cristo, Él hace sabiduría y milagros. Hay un texto que dice que Jesucristo crecía en sabiduría. Esas preguntas son tontas porque ellos sabían que la sabiduría y el poder de hacer milagros venían de Dios. Pero Nazaret no quería aceptar eso porque no venía de la pompa judía. No era un judío rabínico. Jesús no era de una familia de sacerdotes rabinos. No es de una familia destacada. ¿Quién es este maestro de Nazaret? Su mamá es María, su mamá es Jacobo, su papá es un carpintero. ¿No sus hermanas están con nosotros? ¿Quién es este? ¿De dónde proviene esa sabiduría? Bueno, la sabiduría proviene de Dios. Incluso en el Sermón del Monte vemos que los fariseos dijeron: no, este hace milagros por Belcebú. Rechazo, oposición. No quisieron aceptar, por eso acabaron idolatrando a imágenes. Pero note el motivo, hermano. Esta gente se escandalizaban. ¿Qué significa esto? Estudiando esta palabra dije: ok, escandalizo, hermano, significa rechazar, desconfiar, ofender, hacer caer, tropezadero. Otra traducción dice así: pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. No lo quisieron aceptar, desconfiaron, se ofendieron. Esa gente, hermano, sus vecinos, sus amigos, la gente que lo conocía, en lugar de sentirse honrados de que Dios escogiera esa ciudad, era nazareno, el pueblo estaba escéptico, celoso, resentido, lo rechazaron.
Es interesante porque Pablo declara más adelante en la Biblia, en Corintios, y usa esta misma palabra, escandalón. Ahí en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto. Otra traducción, la Reina Valera lo traduce como tropezadero. Y para los que no son judíos es una tontería. Escandalizo, se ofendieron, rechazaron, desconfiaron. El texto no me enseña qué es lo que Jesús enseñó, pero en los paralelos él exponía la Biblia. Al parecer en Lucas dice que hasta los judíos, cuando él leyó Isaías, él dijo, yo soy. Aquí se cumple la profecía. Se enojaron, se escandalizaron, lo siguieron y lo querían aventar al precipicio. Se escandalizaron. Pero ese no es mi tema, ese texto. Estoy aquí en Mateo. Más adelante podemos predicar de Lucas y Marcos. Es probable, hermano. Aquí la pregunta es, ok, ¿esta gente se ofendieron o rechazaron? Bueno, en mi opinión yo creo que fueron las dos. ¿Por qué? Porque ¿qué predicaba Jesucristo, hermano? ¿Cuál es nuestro mensaje? Bueno, Jesús hablaba del pecado y de la necesidad de arrepentirse, que tenían que arrepentirse. Por consiguiente, este texto me enseña, hermano, que las cosas de Dios son una ofensa para las personas pecaminosas. Se van a ofender, se van a escandalizar. Gálatas 5:11 dice, hermanos, no lo busque, yo lo leo, apúntalo por cuestión de tiempo. Dice, hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme. Pablo dice, si yo dejara predicar, si yo dejara que todos cumplan la ley, que todos se circundicen, dice, mis enemigos dejarían de perseguirme. Y el evangelio de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Otra vez ahí aparece esa palabra, escandalizo. No los ofendería. Hermanos, ¿cambiaríamos el mensaje del evangelio para que la gente se ofenda? ¿Dejaríamos de predicar la Biblia y traer mensajes motivacionales? ¿Diluyéramos, rebajaríamos el evangelio para que tú eres aceptado en la sociedad? No, de ninguna manera, como dice Pablo. Hermanos, yo no voy a dejar de predicar esto. Al contrario, yo voy a exponer a Cristo. Cada predicador, hermano, debe de proclamar todo el consejo de Dios. Debe de dar a conocer cada doctrina de la Escritura. Debe enseñar cada verdad. Debe de exponer cada pecado, todas las advertencias, cada promesa. La centralidad, hermano, del púlpito es Cristo. ¿Y qué Cristo enseñaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Lo diluyes, hermano, el evangelio? No, debemos de ser fieles, aún más el predicador. Cuando nos encontramos un texto con adulterio, con el infierno, ¿le das la vuelta? Bueno, hermano Rubén no me dejaría. Pero hermano, en la actualidad hay una decadencia de predicación bíblica. No hay falta de predicación. Predicación hay bastante, mucha predicación. Pero aquí la pregunta es, ¿será predicación bíblica? Bueno, a veces hay púlpitos que solo amor, solo misericordia, solamente positivo, no expongas el pecado, no me hables de la ira. Púlpitos que en años, hermano, no han hablado de arrepentimiento. Arenas llenas, estadios llenos, positivismos. Seamos bíblicos. Le voy a contar algo. Hace varias semanas fui a comer con unos hermanos, no de aquí, de otro redil. Bueno, hermanos en Cristo. Estábamos platicando. Le pregunta a uno, hermano, ¿qué están predicando en tu iglesia? No me supo contestar. Oh, está interesante. Le pregunté al otro hermano, oye, ¿qué están predicando? ¿Qué sería ahí?
No, pues no sabemos. Algo de motivación o positivismo, ok. Seamos bíblicos, hermano. Predicar expositivamente. Si a ti te preguntan qué están predicando en First Missionary Baptist Church, ¿qué le dirías, hermano? Espero que digan Mateo. Porque ya tenemos casi un año, ya cumplimos casi 1 año y 3, ya vamos para el 1 año y medio. Y los pastores quieren acabar el libro. Predicar todo el consejo de Dios, hermano. No tienes que diluir el evangelio. No importa que la gente se escandalice, tú debes de predicar todo el consejo de Dios. Cristo fue sin alabanza porque predicó la verdad. Él vivió la verdad y Él era la verdad. Él era la verdad. No importa que la multitud se escandalice, no importa que rompamos reglas, debemos exponer falsas doctrinas, sectas. Eso es ser fiel al texto, hermano, y esa es la convicción mía como predicador, como ministro. Esa es la convicción que los pastores me han enseñado, de predicar el texto. El evangelio, hermano, es ofensivo. Me dice la Biblia que es ofensivo. La gente que camina en pecado se escandalizan porque no quieren dejar su pecado. Lo rechazaron. Se fue. Y este es el último texto que me regala la palabra, la incredulidad. Esa es la tesis. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El poder de la incredulidad, hermano. La tesis. ¿Qué me enseña esto? Pues que no creían. Incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Bueno, es el hecho de no confiar en Dios. Él frena su bendición y conduce a condenación y muerte espiritual. ¿Cuál es el mayor pecado, hermano, que existe en el mundo? Bueno, dice que es la blasfemia del Espíritu. Bueno, el Espíritu da testimonio de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Aquellos que no creen en Cristo están condenados y tienen muerte espiritual eterna, como se predicó en la parábola de la red. Pero mire, hermano, la tesis de este mensaje. Puedo hablar de la fe, pero voy a hacer aquí un contraste entre la fe y la incredulidad. La Biblia, hermano, tiene muchos ejemplos de fe. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios, se convirtió, escogió una gran nación, fue el pueblo escogido de Dios. Israel creyó a Dios y atravesó el Mar Rojo en tierra seca. Daniel creyó a Dios y los leones no pudieron hacerle daño. Un centurión romano creyó a Dios y su criado fue sanado. 2 hombres ciegos creyeron a Dios y recibieron la vista y la salvación. Y la lista es interminable. Vemos muchos ejemplos de fe. Pero la Biblia, hermano, también me enseña que hay lista de relatos que muestran el poder de la incredulidad. Adán y Eva no creyeron a Dios y todo el mundo fue maldito. El mundo mismo se negó a creer en la advertencia de Dios predicada por Noé y fue destruido en el diluvio a excepción de 8 personas. El faraón no quiso creer a Dios y perdió su hijo primogénito y todo su ejército, toda su propia vida. Nabucodonosor se negó a creer a Dios y se volvió una bestia insensata. Muchos aspirantes a ser discípulos no quisieron creerle a Dios porque se ofendieron por las enseñanzas de Cristo y entraron a eternidad sin esperanza. Escandalizo. Se ofendieron, lo rechazaron. Así, hermano, como la fe tiene el poder de traer el perdón de pecados y vida eterna, la incredulidad tiene el poder de mantener a una persona en sus pecados y bajo condenación del infierno eterno. La incredulidad, hermano, es una decisión, es decirle no a Dios a pesar de las evidencias. Nazaret tenía las evidencias. Nazaret veía los milagros. Nazaret venía el poder sobrenatural. Nazaret escuchó al maestro,
pero ellos decidieron que no lo conocían. Ellos sabían que la sabiduría venía de Dios, pero la gente negaba estas evidencias. La incredulidad obstaculizó lo sobrenatural. No creyeron. Y no ha cambiado, hermano, esta situación. No ha cambiado. No se sorprenda de que gente se escandalice. Las evidencias, hermano, hoy en día, con todo el carbono 20 y el papiro y muchos exámenes que hay para ver, vemos que la Biblia, hermano, es la última verdad, es la instrucción. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta incredulidad, hermano? De no creer en el Hijo de Dios. Muerte en pecado, ira de Dios y condenación de Dios. La gente de Nazaret, hermano, estaba atónita, se maravillaban, pero incluso se hacían preguntas y no creyeron en él. Hemos visto oposición, hermano, espera oposición como seguidor de Cristo. No se sorprenda, espere rechazo, pero usted debe de estar equipado. Como Cristo dijo, bueno, no me responden, rechazan a pesar de las evidencias. Y la incredulidad, hermano, no importa qué evidencias tengas, si no quieren aceptar a Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, serán condenados a muerte en pecado. Hermano, predique. Hermano, sea fiel. Hermano, predique el mensaje. Como vimos en el campamento, ¿verdad? Que todos somos unidos, edificamos esta iglesia. Estamos unidos doctrinalmente. Debemos de pensar en el mensaje uno, que es el evangelio de arrepentimiento y salvación de las almas. Será necesario, hermano, que cada uno haga suya la oración de los discípulos, que dice: Señor, aumentanos la fe. Yo estaba meditando y dije, pobres discípulos, veían persecución, incluso Pablo, ¿verdad? Cuando él predicaba en Atenas, lo perseguían, acabó en la cárcel, los apóstoles fueron perseguidos, los cristianos del primer siglo fueron ahí con los leones. Y decía, y yo meditaba en eso, digo, wow, Señor, los discípulos no tenían una Biblia así, tenían fragmentos. Yo me imagino que era difícil poder aterrizar, pero sin embargo, hermano, nosotros que ya tenemos todo el mensaje, wow, Señor, tu evidencia yo lo abrazo, auméntame mi fe. Y aquellos, hermanos, que no están en Cristo, que están en su propia justicia, ven a Cristo. Cristo tiene el perdón para ti de tus pecados. Cree que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que fue Dios encarnado en la tierra predicando. No te escandalices, sino ven a Cristo. Y a aquellos hermanos que predican, no te desanimes de predicar a Cristo. Sigue predicando. No diluyas el evangelio. Sé bíblico. Esto es lo que nos enseña Mateo. Y esta es la introducción del rechazo y aceptación para los siguientes mensajes. Mateo nos va a regalar ciertas narrativas de gente que lo rechazaron, ciertas narrativas de gente que lo aceptaron. Pero aún Cristo tuvo compasión en Nazaret, porque Marcos nos dice, Mateo nos dice que allí no hizo muchos pecados, pero Marcos nos dice que Él sanó a algunos. ¡Wow! La compasión de Cristo todavía, la misericordia del pecador. Y nosotros, hermano, hemos alcanzado esa misericordia, ese perdón, porque nos ha salvado de la condenación eterna. Amén.